Y bueno, segundo tema obligadísimo de esta semana es pues el escándalo que se armó en la mañanera con las declaraciones del presidente, hablando de que él estaría dispuesto a sentarse a pactar con los cárteles, con los criminales a cambio de paz. Ya habíamos conocido la famosa política desde cuando arrancó el sexenio de los abrazos, no balazos, pero hemos pasado ya no a los abrazos, no balazos, sino a los besos y no balazos. Y yo quiero además contextualizar esta situación en medio de dos hechos muy significativos. ¿En qué contexto se da esto? En el contexto de que el presidente realmente está contra la pared frente a Estados Unidos. No olvidemos que esta semana por tercera ocasión vino Elizabeth Sherwood Randall, la segunda en comando de los servicios de inteligencia norteamericanos, a hablar con el presidente López Obrador. 2 veces en un mes, 3 veces en los últimos meses. ¿Y a qué vino? Pues vino prácticamente a seguir hablando del problema de la seguridad, del fentanilo y la migración. Y se da también en medio de dos situaciones que son el asesinato de Sergio Martínez, el administrador operador de la aduana de Manzanillo, que es uno de los dos puertos mayores donde entran los precursores chinos para fabricar el fentanilo. Y lo más importante, ¿en qué momento se da? Que no nos había avisado el presidente en la mañanera. Se da en el momento en que la Marina, que estaba encargada del puerto, le estaba entregando de nuevo a los civiles la operación de Manzanillo. A ver, el presidente en su momento, cuando le quitó a los civiles el manejo de los puertos, dijo con todo un platillo: se va a la Marina para que no haya corrupción. Si no matan a Sergio Martínez, no nos enteramos que Manzanillo estaba regresando ya a manos civiles. La pregunta es ¿por qué? Y Sergio Martínez venía de estar en la aduana de Matamoros, otra aduana muy caliente, por así decirlo, de aquellas que controló en su tiempo, o que quizás siga controlando Ricardo Peralta. A través de los hermanos Carmona. A través de los Carmona, uno de los cuales, igual que Sergio Martínez, murió acribillado en una barbería aquí en San Pedro Garza. Y el segundo hecho, para cerrar aquí y empezar el debate, pues lo indica el momento en que Estados Unidos señala 17 nombres de personajes de China y de México, en México particularmente gente y líderes de los cárteles, que son ya señalados, identificados abiertamente como los fabricantes y promotores del famoso fentanilo. Y esos 17 nombres, pues obviamente generan una situación de confrontación directa y abierta entre, por lo menos en la parte mexicana, el gobierno de México, el gobierno de la Cuarta Transformación y los Estados Unidos. Yo preguntaría a Rodrigo, ¿cuál es tu visión de esta situación? Pues bueno, empezando con la pregunta que le hicieron al presidente en la mañanera de si había posibilidad de hacer algún pacto social con el crimen organizado, y donde él respondió que él iba a hacer lo que fuera necesario para conseguir la paz, lo que se interpretó como este gobierno sí tiene la puerta abierta a negociar con el crimen organizado, lo cual en México estratégicamente es imposible, porque en el 2006 había 5 grandes cárteles con estructuras verticales, pero en el 2023 hay más de 200 grupos criminales completamente fragmentados por la decisión de Felipe Calderón de desplegar al ejército en las calles. Eso marcó un antes y un después en la operación de los grupos criminales y también en la estructura y composición de los propios grupos criminales. No puedes pactar con 200 organizaciones que están enemistadas entre ellas al mismo tiempo. Pero sí puedes pactar con los dos principales. Puedes pactar con los dos principales, y esas pero permean hacia abajo. Son cada vez estructuras, Ramón, y esto lo dicen los especialistas de seguridad, cada vez más horizontales y cada vez más difíciles de controlar. Son también los cárteles se han convertido en marcas donde se unen los productores de fentanilo, la gente de los sicarios armados, la gente que hace operaciones financieras para lavar el dinero. Entonces, un pacto es prácticamente imposible bajo estas circunstancias. Y eso lo ha reconocido incluso el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos cuando emitió la acusación contra los famosos Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, pertenecientes a esta facción del cártel de Sinaloa. Pues el procurador general Merrick Garland lo dice abiertamente: estas organizaciones criminales ya no solo se dedican al tráfico de drogas, ya están completamente en control de operaciones económicas como la extracción minera, la tala de árboles,
la exportación de aguacate, la extorsión en todos sus niveles, a nivel local, estatal y nacional. Es decir, es imposible estructurar un acuerdo político entre el Estado y el crimen organizado en este momento. Antonio. Mira, yo creo que hay una gran diferencia entre el momento en que Felipe Calderón toma la decisión de sacar al ejército y desencadenar una guerra que no hemos podido ganar en ningún momento el Estado mexicano, y es básicamente que la estructura de los negocios, la dimensión de los negocios, el dinero acumulado en estos años se ha multiplicado por mucho. Aquí ahora los responsables del origen de los cárteles, los que nunca tuvieron que ir a una cárcel, tienen que tomar la decisión de cómo quieren que sean los últimos años de su vida y de su familia. Y en ese sentido, así como la historia ha demostrado que el Estado mexicano no ha tenido la capacidad de acabar con los malos, puede ser que los malos tengan capacidad de acabar con los no tan malos. Entonces, el pacto. Primero, el pacto es uno de los temas insalvables, porque además no solamente los cárteles tienen mucho más dinero, es que hace 15 años, 20 años, no existía una cosa que se llama Norteamérica, que se está haciendo ahora. El gran problema de la seguridad interna norteamericana se llama México. Y nosotros estamos un poquito ya en la situación que se colocaron los Native American. Quiero recordaros que hubo incidentes, que firmaron acuerdos, que los llevaron a la reserva y que finalmente no hubo más remedio que matarlos. Porque si no, no había manera de pacificar los territorios. Bueno, yo entiendo que estamos ya intentando llevar al Jerónimo de nuestro tiempo a Florida, que es donde lo llevaron. Y que realmente en este año se ha pegado el gran salto cualitativo. Y el gran salto cualitativo es que en cualquier momento, porque es un poco ingenuo pensar que casualmente ahora, tan ingenuo como la autoría del reportaje que vincula a la candidata con actos de corrupción, pensar que las autoridades norteamericanas no habían tenido tiempo ni lo tendrían después de comunicar la investigación sobre el verdadero crimen de la elección de Edomex, que es Horacio Duarte. Y sin embargo lo comunican en medio de la campaña electoral porque ahora ya todo tiene sentido. ¿Es posible un pacto? Pues seguramente entre nuestro presidente y los mayores de los dos cárteles históricos es posible que se pueda dar. Y es posible que quisieran darlo. Y es posible que todos quieran la paz. Pero no hay que equivocarse. Nosotros, por nuestros medios, no vamos a poder acabar con los cárteles. Los norteamericanos tampoco, aunque les gustaría, pero no van a poder. Entonces este es un problema donde o hay justicia familiar o no va a haber manera de poder establecer un cierto parámetro de paz. En ese sentido, una vez pagado el precio político de decirle a las víctimas, y son muchos miles de víctimas, que él se va a seguir dando abrazos y va a seguir yendo a Bodyguard porque es el sitio donde le gusta ir y ver a sus amigos. Todo eso ya son hechos, que nos hemos acostumbrado a vivir con ellos sin darle más importancia, porque tienen toda la importancia del mundo. Pues naturalmente puede ser que se avance algo en esa dirección. Abundando en lo que dice Rodrigo, es con quién se habla, con quién se negocia. Con el señor Mencho y con el Mayo Zambada, ¿con quién se habla? ¿Con los chapitos? Si es que existe todavía el Mencho, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no lo hemos visto en 4 años. Claro. Es decir, como bien comentas, Antonio, ¿dónde está esa interlocución? Claro, ¿no? ¿Y cómo se establece? Entonces, lo que es aterrador es saber que los impuestos que estamos pagando al día de hoy, y usted que es tan amable de vernos, como yo veo a Círculo Magenta cada semana, pues no han servido para devolvernos ni la tranquilidad
ni para que gane nuestro ejército. A ver, yo quería hacer un acto de provocación a la mesa. Cuando veo esto a nuestro presidente decir que quiere pactar con los criminales, que no es más que una versión más de al diablo con la ley, o no me salgan con que la ley es la ley, yo hago lo que yo quiera. Volteo a ver a El Salvador de Nayib Bukele, y cuando vemos una población de 6.2 millones de personas, que El Salvador, para dimensionarlo, es el tamaño de Nuevo León. Así es. O de Jalisco. ¿Y qué ha hecho Bukele en este tiempo, en esos 3 años que ha estado como gobernante? Meter a la cárcel a 65,000 maras salvatruchas, incluyendo al jefe de jefes de las maras, al digámoslo así, el mencho o el chapo de los maras. Que dicho sea de paso, ¿dónde creen que lo encontraron? Viviendo en México. Claro. Pero ya hoy hay 65,000 pandilleros maras salvatruchas encarcelados en El Salvador. Tal dimensión de esa limpia, de esa racia, hizo que el señor Bukele tuviera que, en aras de cumplir con ciertas cuestiones de derechos humanos, construir la cárcel más grande de Latinoamérica. ¿Pero en qué se ha traducido esa acción? Muy simple. Cuando Bukele entró al poder, El Salvador era el país más inseguro, violento de América Latina. Hoy es el más seguro. En 3 años. Es decir, señor presidente López Obrador, sí se puede. Sí se puede. Y no hacen falta pactos. Y si no, asúmese en San Pedro Garza García, en los tiempos en que el señor Mauricio Fernández hizo pactos con los Beltrán Leiva, confesados por él. Admitido por él mismo. Admitido por él mismo, recientes entrevistas donde decía, yo terminé permitiendo que todas las familias de todos los capos de cualquiera vinieran a vivir a San Pedro Garza García, que se convirtió en zona neutral. Lo cual es mentira. Lo cual es mentira. Perdón, pero eso no resuelve el problema. Se les permitía vender en los antros la droga que querían, ¿sí? Es decir, no vamos a rescatar un bien supremo pactando un supuesto acuerdo menor. Esto es de ley, es de Estado de Derecho. Bukele y su posición versus la posición de López Obrador. Acá hay balazos, no abrazos. Acá hay abrazos y besos ahora, no balazos. Y eso, pues evidentemente, nos va a llevar a una situación frente a Estados Unidos. Como dijimos ahorita, no es gratuito. El presidente está desesperado porque está viendo, a ver, que viaje la segunda en importancia en el área de inteligencia a México. Hablar no con las autoridades mexicanas, con el presidente. Ahí hay un mensaje muy claro. Algo que está pasando. Y en el contexto, lo sabemos todos, y Antonio más que nadie, lo que significa en Estados Unidos el que estemos en el transcurso ya del camino a la elección o reelección de Biden o elección de quien sea el republicano, en medio de una violenta situación de migración, fentanilo y la deuda. Bueno, hombre, el 66% de los temas van a ser mexicanos. Están completamente de acuerdo el Partido Demócrata y el Partido Republicano en el issue México. Claro. No están de acuerdo en el planteamiento público del issue México, pero sí en el fondo de que no hay seguridad interna de los Estados Unidos sin resolver el issue México. ¿Y tú crees, Antonio, que de aquí al 24 que venga la elección de Estados Unidos no vaya a ser la exigencia cada semana más elevada, más alta, y el presidente López Obrador insistiendo en una política a contracorriente de lo que todos plantean en Estados Unidos? Porque aunque digan que cada quien es su propia política, no señor, hay 3,000 kilómetros de frontera y hay 105,000 muertos anuales de fentanilo que están reclamando las familias. Y más de 25 millones de votantes de los dos lados. Además. Que están absolutamente conectados en la llamada franja fronteriza. Evidentemente, esto ha empezado, o sea, en la vida se van saltando situaciones y se van haciendo las apuestas cada vez más fuertes. Nuestro presidente es un experto en doblar siempre la apuesta. Lo que no sé es si él sabe que ya no estamos en el 73 y que el problema no es
Pinochet tiene 100 años, no está para más golpes de Estado, pero sin embargo, la seguridad interna de su país está absoluta. Es que hay que dar la vuelta. México no va a tener seguridad si no se respira seguridad al otro lado de la frontera. Así es. Entonces no es que nosotros estemos muy bien y estos nos ponen en peligro. Es que nosotros estamos muy mal, estamos en peligro y ponemos en peligro a estos. Así es. Como lo comentabas, Antonio, pues esto ya es un consenso dentro del Partido Republicano y creo que lo vemos desde las posiciones de los candidatos a la presidencia más moderados como Asa Hutchinson, pasando por Ron DeSantis, que Ron DeSantis, por cierto, ya tiene como asesor a Ken Cuccinelli, este ex administrador de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump y que es el artífice de este documento de trabajo del Center for Renewing America de declaración de guerra a los cárteles mexicanos, ya está ahora operando abiertamente para Ron DeSantis. Y qué decir pues de las posturas públicas de la campaña de Donald Trump, donde diciendo es necesaria una intervención militar en México. Si públicamente ese ya es el consenso dentro de uno de los dos grandes partidos del sistema político estadounidense, México está en graves problemas. Yo creo que las cosas al presidente se las van a poner muy difíciles en los próximos 6 meses y creo que vamos a ver un sacudimiento importante político y de seguridad si de verdad no se ha entendido en Palacio Nacional los viajes desde Biden, pasando por todo el elenco del fiscal, las áreas de inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos que en la vida es muy difícil comprender lo que no queremos comprender. Así es.